¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Estamos aquí en Amasando la Palabra. Este programa llega gracias a la misericordia, a la cortesía, a la justicia y a la fe de nuestro papá que está en los cielos. Hoy en día nos toca Mateo 18, 21, 18. Pero antes, todos los que están ahí son hijos de Dios, todos los que escuchan ahí son hijos de Dios, porque el único que puede dar vida en el universo es Dios. A todos ellos me dirijo. No me importa si sean ateos, agnósticos, cienciólogos, luciferianos o cualquier ser humano que sea, ¿no? Todos son hijos de Dios. Ahora, una cosa es ser hijo de Dios, otra cosa es tener la potestad de ser llamado hijo de Dios. Son dos puntos distintos, equidistantes. Ok, señores, hoy vamos a Mateo 18, 21, 18. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción. Ayer hicimos Mateo 18, 12. Disculpen, 21, 12, ¿no? La purificación del templo, ¿no? Jesús entra al templo, comienza a volcar las mesas, comienza a volcar, los que vendían, los cambistas, los que vendían palomas, ¿no? Los volca, todo lo voltea. Entonces, cuando hace eso Jesús, dice, ¿no? Mi casa es casa de oración, mas ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Porque la mafia de esa época, la mafia que cobraba los diezmos, las ofrendas, las primicias, era una mafia organizada que cobraba, con moto iban a Pedro, le fueron a cobrarle y con palabras extorsivas le dijeron a Pedro, ¿qué? ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Había también un impuesto del templo, ¿no? Es decir, de una manera extorsiva. Eran mafiosos extorsivos totalmente. Y Pedro le dice, claro, mi maestro sí paga, dice, ¿no? Y Jesús le dijo, ¿no? Para no... hay una palabrita que utiliza Jesús, ¿no? Entonces, eso era la mafia de la época. Esa mafia corrupta que administraba y tomaba versículos de la Biblia y para extorsionar a la gente emocionalmente. Malaquías 3:10 tomaba, ¿no? Decía que robarás el pombre a Dios. El que no da el diezmo, el que no da su primicia, es le roba a Dios. Y nosotros no podemos entrar a casa de ladrones, no podemos juntarnos con ladrones, con pecadores. Y los excomulgaban socialmente, no los saludaban, ya ni siquiera los miraban, ni entraban a sus casas, ni sus familiares podían acercarse a ellos porque los... Ahí podemos ver y entender qué tipo de mafia era, ¿no? Qué tipo de mafia de la época era. A ver. Entonces, luego de todo eso, Jesús, luego que entra al templo, vuelca todo, agarra y Jesús comienza, entran ciegos y entran cojos. Los cojos no es lo que, ay, tenía un dolorcito en el tobillo, no. Eran personas que no tenían piernas, que habían sido mutilados, capaz que habían nacido así. Y entran cojos y sanó a los cojos y a los ciegos, ¿no? De tal manera que Dios confirmaba que lo que hacía Jesús no era nacido de la carne, que lo que hacía Jesús era algo que Dios le había mandado a hacer. Porque acuérdense que Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. Y a Jesús le seguían las señales y los mismos fariseos entendían, como en Lucas 3, cuando Nicodemo se acerca y sabemos que dice, ¿no? Sabemos que tú vienes de parte de Dios porque las señales que tú haces es evidente de que Dios está contigo. Las señales, los milagros, los prodigios es la confirmación de que Dios ratifica que esa persona está hablando en su nombre. Más claro no se puede decir. Entonces, no, las señales, los milagros, los prodigios no lo pueden hacer las personas. Las personas pueden hablar, pueden repetir la Biblia, pueden saberse del Génesis y Apocalipsis, pero la confirmación de Dios, solamente Dios, a través de su Espíritu Santo, lo puede hacer. Ok, entonces vámonos
a lo que dice a continuación. Y los fariseos se indignaron, ¿no? Porque comenzaron a gritar los jóvenes, en otra versión creo que dicen los niños, comenzaron a alabar a Dios, ¿no? Osana, que viene en el nombre del Señor. Y los fariseos se indignaron, y, oye, no escuchan lo que dicen estos jóvenes, repréndelos, por favor, están pecando, dicen. Entonces, es decir, buscaban la sinrazón para llamarlo a Jesús hereje. Buscaban la sinrazón para llamarlo, poner un adjetivo calificativo. Y Jesús agarró y Jesús los defendió a esos niños, los defendió prácticamente. ¿Por qué? Porque Jesús, es decir, sabe con qué intención la gente habla. De la envidia, de los celos, de la contienda de su corazón. Entonces, luego Jesús les dice, ¿no? Oye, lo que dicen, y Jesús le dijo, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Jesús a estos jóvenes le dice niños. Por eso les digo, es decir, es así, es así. Lamentablemente, personas que saben las escrituras, personas que leen la Biblia, personas que saben de la derecha a la izquierda, homilética, lética, suegrética y muchas otras éticas se lo saben, pero no pueden reconocer cuando algo viene del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ok, ahora nos vamos. Ahí nomás dice, y dejándolo salió fuera a la ciudad de Betania y posó ahí. Por la mañana, volviendo de la ciudad, tuvo hambre. ¿Por qué fue y vino a la ciudad? Es otro tema, después otro día voy a investigarlo porque tiene algo importante ahí. En el 19, Mateo 20, cerca del camino, en eso ve una higuera y no encuentra fruto. Ve una higuera capaz frondosa, verde, hermosa, ¿no? Ve una planta de higuera y no encuentra nada, dice, ¿no? Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Tenía hojas frondosas, hojas hermosas, capaz flores, ¿no? Entonces, dice, y luego se secó la higuera ante los ojos de los discípulos. La higuera se secó. Fue algo que les pasó delante de ellos, ¿no? Fue algo que le pasó, que ellos vieron, que de pronto Jesús le dice que nunca más nadie coma fruto de él, y la higuera se seca en su delante de ellos, ¿no? Da a entender eso, por lo menos. Creo que en otra versión dice que al día siguiente pasaron por ahí y la higuera estaba seca, ¿no? Entonces, y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Mm? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Era la pregunta de los discípulos. Ante sus ojos, esa planta se volvió gris, se volvió marrón, como las hojas secas, ¿no? Se volvió marrón y ellos se quedaron sorprendidos. ¿Cómo es que se secó? ¿Cómo es? Ellos se preguntan, ¿no? ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo, se decían entre ellos, ni siquiera le preguntaron a Jesús, sino se decían entre ellos, cómo se secó la higuera? ¿Qué pasó acá? ¿Cómo se secó la higuera? ¿Qué pasó? Maravillados, extasiados, ¿no? ¿Cómo se secó la higuera, señores? Y ahí, dice Jesús, ¿no? Viendo esto los discípulos, ¿ya? En el 21:21 de Mateo dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, ¿qué dice? Si tuvieres fe.
si tuvieres fe. ¿Y la fe dónde viene? La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, si tuvieres la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, vamos a sintetizar eso con Romanos 10:17. De cierto os digo que si tuvieres la fe y la fe que viene por el oír la palabra de Dios y no dudares, no solo haréis esto con la higuera, sino que a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Al monte le dirías que quítate y échate en el mar, ¿y qué? Y será hecho. Si tuvieras una palabra de parte de la boca de Dios. ¿Y dónde consigues esa palabra? ¿Dónde encuentras una palabra de la boca de Dios? Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Es el único sitio que puedes encontrar palabra que venga de la boca de Dios. No hay otro sitio, no existe otro sitio. Tú vas a las Escrituras y no vas a encontrar una palabra que diga, ¿no? No vas a encontrar, quítate y échate en el mar. No vas a encontrar en las Escrituras una palabra que diga así. ¿Dónde Dios ha dicho en las Escrituras, quítate y échate en el mar? Escrito está, quítate y échate en el mar. No, no existe. Es por eso que el único lugar donde uno puede conseguir la palabra y la palabra que salga de la boca de Dios es en la cita con Dios. Mateo 6:6. Cuando Pedro agarró, miró al que estaba en el templo de la hermosa, al tuido, que estaba sentado en la templa de la hermosa que pedía limosnas, lo miró y dijo, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿De dónde sacó eso? ¿De las Escrituras? ¿De la Biblia? No. ¿De dónde lo sacó? De la cita con Dios. Él había pasado tiempo orando como así Jesús le había dicho que oren, porque Jesús le dijo, cuando ustedes oren, oren así, y recibió una directriz, una orden, un mandamiento, un decreto, y agarró, lo vio y dijo, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo, lo que he recibido, la fe, la palabra, el sustento que he recibido, ahora vengo y te lo entrego. Toma, levántate, no, como le dijo, no tengo oro ni plata, sino lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre comenzó a caminar. Pedro todavía lo levanta, dice, pero era un hombre fuerte, ¿no? 163 peces sacó del mar, jalando la red. Entonces, al momento que hizo eso, sus pies del hombre se enderezaron. ¿Por qué? Porque Dios confirmó que lo que Pedro decía era ¿qué? Palabra de Dios. Que lo que Pedro decía era lo que Dios le había mandado hacer. Lo que Jesús le había mandado hacer. Entonces, eso denota que ellos pasaban tiempo orando y recibían una palabra que sale de la boca de Dios, y esa palabra que sale de la boca de Dios puede mover montañas. Puede mover montañas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no viene vacía, sino va y hace lo que tiene que hacer. No regresará vacía la palabra de Dios. Entonces, esa es la palabra de Dios. Ahora, en el 21-22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, que lo recibiréis. Ahora, cuando dice y todo, la gente, según la carne, interpreta, piensa, razona y dice,
puedo pedir de todo. Todo es todo. Absolutamente todo. Quiero viajar a Namekusain, dicen, y quiero tener el poder de la teletransportación. Entonces, algunos piensan que todo es todo, y no, porque los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, está bajo ese precepto, bajo ese concepto, bajo esa premisa, bajo esa norma que Dios mismo lo puso. Aquella persona que es nacida de la carne y que lee esto y dice, y todo lo que pidieren, sí, entonces pide tu carro, pide tu casa, pide tu salud, reclámale, exígele a Dios que te dé tu salud. Entonces, ahí comienza el error, ¿no? Por eso la Biblia es como el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Mm? El día que de él comieres, que de él interpretaras, ciertamente morirás. ¿Acaso Jesús no vino diciendo, en Mateo 5, si no me equivoco, más adelante, dice, se dijo a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que aborrece a su hermano y ¿no? Mas yo os digo, dice Jesús, mas yo os digo, ¿no? Entonces, él no vino a dar algo nuevo. Él no vino a cambiar la ley. Él no vino a imponer una nueva ley. Porque pasajes antes dice, ¿no? Hasta que todo se haya cumplido, ni una jota ni una tilde de la ley será quitada. Entonces, eso denota que Jesús, que Dios, que es el más testarudo de todos los seres del universo. Algunos estarán rasgando la vestidura por lo que he dicho, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no cambia. Él no puede cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el más testarudo de todos los seres del universo. Porque Él no puede cambiar. Lo que dijo ayer es lo mismo que dice hoy y lo que va a decir mañana. Entonces, Él es nuestro Padre. Porque en Él no hay sombra de maldad, no hay sombra de iniquidad, no hay, es decir, envidia, no hay celos. Lo que Él dice, lo dice desde la eternidad. Es tan grande y tan inmenso Dios que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Imagínate, no basta una eternidad para conocer a Dios. Es tan vasto, tan inmenso, tan conmensurable su poder, que una eternidad, señores, hermanos, no basta. Una eternidad es insuficiente. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, el cual tú has enviado. Entonces, una eternidad no basta para conocer a Dios. Es por eso que cuando uno entra a la cita, el que va a cambiar no es Dios. Dios no va a cambiar. Yo no lo voy a convencer ni le voy a quebrar su voluntad. Su voluntad de Dios es férrea, es una, es inquebrantable. Igual como su palabra es inquebrantable, su voluntad es inquebrantable. Ni Jesús mismo pudo quebrar su voluntad de Dios. Señor, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No podía quebrar la voluntad de Dios. Ni Jesús, el Hijo de Dios, pudo quebrar la voluntad de su Padre. Porque la voluntad de Dios es inquebrantable. No varía, no cambia. Entonces, cuando uno va a la cita con Dios en Mateo 6, ¿quién va a cambiar? ¿Él? No. Como les dije al comienzo, Él es el más testarudo de todos los seres. El que tiene que cambiar somos nosotros. Nosotros tenemos que cambiar nuestras creencias básicas, nuestros conceptos, nuestros principios, nuestro sustento, nuestra base. Somos nosotros.
Y muchos entran a la cita con Dios para quererlo cambiar a Él. Señor, mira lo que me está pasando, mira lo que me han hecho, mira qué ha pasado acá, Señor, Señor, ayúdame. Y queremos quebrar su voluntad de Él. Diciendo pasajes antes, en Mateo 6:8, dice, ¿no? No seáis semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que ustedes se lo pidan. Es decir, Dios ya está supliendo sus necesidades. ¿Dios permitió que te despidieran del trabajo? Sí, Dios permitió que te despidieran del trabajo. Él lo hizo, Él lo permitió, Él está al control de todo. ¿Ustedes quieren que caiga un pajarillo a tierra sin que Él no lo sepa? Él lo sabe. Ustedes que trayendo sus análisis delante de la presencia de Dios, traen, Señor, mira, me han encontrado metástasis, tengo cáncer. Dios sabe qué moléculas están haciendo metástasis y qué moléculas no. A nivel molecular sabe cuántas moléculas están enfermas. Entonces, ese es nuestro Padre. Es el más testarudo de todos los seres del universo. Entonces, cuando tú entres en Mateo 6 es en la cita, más tú cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está, no dice que posiblemente esté, quién sabe, capaz, ¿no? Estará, si le invocas a María, si le invocas a Olay Lama, o si agarras, pones música, o si no pones música, si es de madrugada, si es de tarde, si es de noche, no. Jesús dice bien claro, cuando ores, entra a tu cuarto, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está. Él está, así como está tu piso, tu mesa, tu techo, tu cama, tu pared, así también tu Padre está. No lo digo yo, lo dice Jesucristo. El único ser humano sobre la humanidad, no lo dijo Dalai Lama, no lo dijo Confucio, no lo dijo Stephen Hawking, no lo dijo ninguno de ellos. El único ser humano sobre la tierra pudo decirlo esto. Cielo y tierra pasará, mas lo que yo digo no pasará. Mi palabra no pasará. Solamente un ser divino en la cual mora la eternidad pudo haber dicho eso. Entonces, partiendo de ese punto, cuando uno entra a orar a Dios, el que va a cambiar no es Él. Por más que le traiga las 3.500 promesas, Él no va a cambiar. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. El que va a cambiar somos nosotros. Es por eso que Jesús dice, cuando ustedes oren, oren así. Jesús, le decimos, muchos la agarran, le dicen a Dios, ¿no? Yahvé. Y Jesús como mandó a que le digamos, papá, algo tan simple, pero está encerrado una creencia básica, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, Jesús nos ordena a cambiar nuestras creencias básicas. Cuando ustedes oren, oren así. Papá nuestro que está. Para Él no hay dimensión oculta. Sea tarde, noche, mañana, sea mediodía, se estés durmiendo, estés pensando, todos los cielos, todas las dimensiones, Él está y Él sabe qué estamos haciendo. Sabe por qué lo estamos haciendo, sabe cómo lo estamos haciendo, porque para Él no hay nada oculto. Después dice, santificado sea tu nombre. ¿Dónde santificas el nombre del Señor? En el trabajo, en la universidad, en el mercado, en las calles, con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, santificas el nombre del Señor. Entonces pedirle a Dios eso, que sea santificado su nombre, ¿no? Santificado sea tu nombre en mi hogar, santificado sea tu nombre en el trato con mi esposa, santificado sea tu nombre cuando saludo, cuando veo, cuando abrazo, santificado sea tu nombre.
Entonces son creencias básicas que te cambian a ti, no que lo cambian a Dios. Dios es perfecto, Él no va a cambiar. Si Él cambiaría una sola pizca, estaríamos diciendo que Él es imperfecto, pero Él es perfecto. Como le digo, Él es el más testarudo de todos los seres, Él no va a cambiar. Cuando entramos a su cita, Mateo 6:6, el que va a cambiar somos nosotros que somos imperfectos. Porque la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. ¿Ok? Acá hasta aquí llegamos en amasando la palabra. La palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Es como amasar una y otra vez, dándolo vuelta una y otra vez, hasta que encontremos el punto, la sustancia, que es la fe de Dios. El Espíritu de Dios llega a nuestro corazón y nos habla. Igual como Pedro, cuando tuvo la visión que bajó una sábana con animales 3 veces y la voz le decía, mate y come, y Pedro decía, no, no, Señor, le decía no a Dios, no. Y de pronto, cuando se levanta, comienza a meditar en lo que había visto en la visión, comienza a meditar, a reflexionar, ¿qué me habrá querido decir Dios con esto? Pim, pim, pim. Y el Espíritu Santo viene y le dice, vienen 3 hombres, anda con ellos y no dudes. Eso era la visión. Le dio la interpretación el Espíritu Santo, porque el único que puede dar la interpretación es Dios, sea visión, sea sueño. Y Pedro bajó, vio que eran gentiles y no dudó, se fue con ellos. Ok, señores, hasta aquí llegamos. Tengan todos muy buenas tardes. Pueden encontrar esto en el link de este YouTube, porque hay muchas otras cosas chistosas por acá, pero en el link de este YouTube te va a conducir a mi YouTube. En el link de este TikTok te va a conducir a mi YouTube. Y ahí están todos los videos colgados de los anteriores temas, ¿no? Porque estamos en Mateo 21, 20, 21, no hemos quedado hoy día, pero pueden ver los anteriores capítulos y también esta cita con Dios que muy pronto regresará totalmente reformado. Señores, tengan todos muy buenas noches. Hasta pronto. Hasta aquí amasando la palabra. Tengan un excelente día.